Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este evento. Vamos a contarles un poco sobre nuestra experiencia, pero lo que más nos interesa es las preguntas que tengan para nosotros en una conversación bastante honesta sobre qué es hacer una maestría, qué es hacerla en Estados Unidos y qué es hacerla particularmente acá. Así que Francisco va a comenzar con la primera parte. Muchas gracias, Henry, y muchas gracias a la facultad y sobre todo a la especialidad de Ciencia Política por la invitación para poder compartir nuestra experiencia como estudiantes de esta maestría de Política Pública en la Universidad de California en Berkeley. Eh, a ver si Henry me ayuda con la siguiente diapositiva. En primer lugar, queríamos presentarles qué es lo que significa la Universidad de California en Berkeley, en líneas generales, no solamente para la educación en los Estados Unidos, sino también en el mundo. En particular, justo conversábamos con Henry y nos parecía que la universidad es un centro de innovación científica y política que tiene reconocimiento a nivel mundial. Y les compartimos algunos datos como para poder comprender qué es lo que significa esta universidad. La Universidad de California en Berkeley es una de las universidades con mayor número de afiliados o graduados que han sido ganadores de algún premio Nobel, principalmente en las ciencias más duras, como se les denomina, ¿no? En campos como la física, la biología o la química, pero también existe otro aspecto muy vinculado a la política, y es que también la universidad es un centro de innovación política. Principalmente durante los años 60, la universidad se configuró como un epicentro de movilización política y social en todos los Estados Unidos. Prácticamente el movimiento Free Speech, el movimiento que promovía el derecho a la libertad de expresión, se inició acá, y también el movimiento que se oponía a la guerra de Vietnam, que sucedió en los años 60, ¿no? Otro aspecto también muy interesante que es importante indicar es que justamente en esta universidad es donde trabajaba Robert Oppenheimer cuando fue reclutado por el gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial. Existe esta idea de que prácticamente en esta universidad distintas tecnologías positivas, en cierto modo, también como negativas, fueron inventadas acá. Entonces, existe un ambiente hasta el día de hoy, y probablemente más en el día de hoy, en otros aspectos que vamos a comentar en un segundo momento, existe un ambiente de mucha innovación y de muchas nuevas ideas, de mucho compartir entre distintos investigadores que vienen de distintas partes del mundo, pero también con muchos estudiantes que vienen de todos los rincones del mundo. Siguiente. Nosotros somos estudiantes en la Goldman School of Public Policy, que es la escuela de política pública acá en la universidad en Berkeley. Es una de las primeras escuelas de política pública en los Estados Unidos. Fue fundada en el año 69 y actualmente está considerada como la primera escuela de política pública en los Estados Unidos. Un aspecto que a ambos nos parece muy importante resaltar es que las clases son reducidas. A diferencia de otras universidades, en nuestro programa las clases son aproximadamente de entre 70 y 80 personas, lo que nos permite conocer casi a totalidad a nuestros compañeros y también tener discusiones mucho más enriquecedoras. En particular, la escuela está especializada en temas relacionados al cambio climático, al desarrollo sostenible, pero también a la desigualdad, al análisis cuantitativo y a la evaluación de programas. Siguiente. Entonces, a partir de presentar cómo es nuestra escuela de política pública, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es hacer public policy o política pública? Nos parece muy importante indicar que son tres programas que tiene la escuela, no solamente el programa del que somos parte nosotros, que es la Maestría de Política Pública o MPP, sino que también existe el Master of Public Affairs, que es el MPA, y el Master of Development Practice, que es una maestría más relacionada al desarrollo sostenible. Nuestra maestría está dirigida principalmente a analistas de políticas públicas y está muy enfocada en la formulación y ejecución de políticas para abordar desafíos sociales complejos. Tiene una duración de 2 años, que es más o menos la duración que tienen los programas similares que existen en los Estados Unidos. También tenemos la maestría de desarrollo, que está enfocada en el desarrollo sostenible y que tiene un enfoque mucho más internacional. Está enfocada en el desarrollo internacional y busca, y tiene, más que todo, tiene una composición bastante internacional, con estudiantes que vienen
de distintos continentes y distintos países y sobre todo también de distintas experiencias. Y está también el tercer programa, que es el Master of Public Affairs, que está dirigido a emprendedores de política o profesionales que ya cuentan con una experiencia más ejecutiva, ¿no? Y que está más enfocada en el liderazgo para encauzar el cambio. Y tiene este programa una duración de 1 año. Le doy la palabra a Henry para que pueda continuar con la presentación. Gracias, Francisco. Les voy a hablar un poco sobre las especificidades o qué es lo que caracteriza, digamos, a la maestría en políticas públicas que nosotros estamos llevando, ¿no? En primer lugar, tiene un enfoque en el análisis económico, cuantitativo y de justicia social. Es una de los programas número uno, digamos, en Estados Unidos, justamente por su parte metodológica, ¿no? Dentro de los cursos obligatorios, digamos, core que tenemos nosotros, llevamos bastante metodología cuantitativa, llegamos hasta hacer algunas prácticas de econometría y además porque no solamente, como lo explicó Francisco, que la Universidad de California en Berkeley tiene mucha de esta imagen sobre un lugar comunitario, ¿no? De justicia social y que está buscando, digamos, el bien común, más allá del propio funcionamiento de los estados, de los países, pero al mismo tiempo también manteniendo este enfoque basado en evidencia, ¿no? Entonces son esas dos como sistemas que aportan bastante y que son bastante útiles aquí. Otro caso es que, y algo que nos ha gustado también a los dos, es la libertad para llevar electivos en cualquier escuela, ¿no? Acá Berkeley es una de las mejores universidades, digamos, en muchos de los programas, ¿no? Puede ser la número uno en Public Policy en nuestro campo, pero también tiene una gran escuela de business, o sea, de negocios, ¿no? Entonces, mucha de la gente que estamos llevando el MPP, muchos de ellos llevan cursos en la clase de negocios, ¿no? Que tienen que ver con startups, tienen que ver con negociación, tiene que ver con modelos, digamos, de negocio para poder tener otra mirada, digamos. También hay bastantes cursos en derecho, cursos en salud pública, cursos en, qué sé yo, city planning, o sea, como mil cosas. Y al mismo tiempo que los selectivos dentro de la misma escuela también son bastante variados y responden un poco a todos los temas que les interesa a quienes vienen aquí. Otra de las cosas es que al ser una universidad global o con bastantes egresados y egresadas de todo el mundo, una vez eres parte de la red de contactos de ellos, ¿no? Si no me equivoco, no solamente Francisco Durán, que era nuestro profesor, ha sido nuestro profesor hasta hace muy poco para nosotros también, era de la Universidad de Berkeley, ¿no? Entonces, y así también podemos contar algunas de las otras personas peruanas que han pasado por aquí, por estas aulas y también siguen haciendo o dejando el nombre de Berkeley y de Perú también en alto, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a poder como establecer redes profesionales y al final como una comunidad que está al servicio, digamos, de los diferentes temas que son útiles en esta época, ¿no? Otra de las cosas que también nos interesó un montón es de que, bueno, no es que nos interese trabajar mientras estudiamos, pero sí nos interesa como que las habilidades que te da que dentro del programa tengas una parte, digamos, profesional, ¿no? En el sentido en el que nosotros dentro de estos 2 años, a la mitad de ellos, digamos, en las vacaciones de verano, que serían acá en Estados Unidos, tenemos que hacer una internship, es decir, tenemos que hacer unas prácticas, digamos, ya ni siquiera profesionales, ¿no? Prácticas de graduados en alguna institución de Estados Unidos o de otro lugar. Francisco luego les va a hablar de su práctica porque él ya está en el segundo año, ya la hizo y la ha ido súper bien. Pero eso es un ejemplo, digamos, de cómo esto está no solamente para tener la teoría, sino también para saber cómo aplicarla y cómo puedes aprender de esa práctica en haciéndola poco a poco, ¿no? Otro punto es que hay la oportunidad para trabajar también en la universidad y eso es algo que les gusta mucho a los americanos que vienen a trabajar aquí, ¿no? O mejor dicho, estudiar aquí, que tienen estas como descuentos, como cuando eres jefe de práctica en la universidad, no sé si alguno es jefe de práctica ahorita, y en la Universidad Católica, y para hacer una maestría tienes un descuento en la maestría, ya eso también pasa dentro de Berkeley. Y acá estamos hablando de un descuento de miles y miles de dólares, ¿no? Y al mismo tiempo te pagan y te pagan el seguro, que también es bastante caro, ¿no? Entonces es como que algo bastante útil y que llama bastante la atención, ¿no? Francisco también tiene una posición de corrector en uno de los cursos y por eso también tiene como remissions de ese tipo, ¿no? Y en sexto lugar, que también es una especificidad que para quienes están buscando maestrías, chequeen esto en las otras
en las que están viendo es de que es un programa STEM, ¿no? Que es decir, que está enfocado en metodología cuantitativa, no en saber más, digamos, desde el mundo de la ciencia. Y eso hace que como estudiante internacional puedas tener mayores beneficios si es que quieres quedarte unos años más en Estados Unidos con la misma visa que ya tienes siendo estudiante, ¿no? Así que tengan eso en cuenta si que quieren hacer el siguiente paso. Eh, Algo que también nos gusta mucho, y nuevamente, no digo esto porque sea lo que sale en el folleto de Berkeley, sino que efectivamente es algo quizás diferente a nuestra experiencia universitaria o que lo maximiza mucho más, es de que hay mucho interés en de que los propios estudiantes comiencen a hacer su comunidad, ¿no? Y comiencen a aprender los unos de los otros, ¿no? Y por ello dentro de Goldman hay muchas organizaciones estudiantiles que cuentan con un financiamiento de la misma universidad, ¿no? O sea, que viene, digamos, de parte de lo que nosotros pagamos también. Entonces, con ese financiamiento hay, por ejemplo, un journal como Polytype, pero es el Berkeley Public Policy Journal. Y también hay algunos grupos más de sectores, ¿no? Como el grupo que ve políticas ambientales, el grupo que le interesa mucho más el tema internacional. Hay también sectores un poco más identitarios, ¿no? Como el grupo queer y trans, o los estudiantes de color, que para eso en Estados Unidos, estudiantes de color son todos los que no son blancos. Por eso también los latinos estamos dentro de esos grupos. E incluso también en este primer año, los estudiantes internacionales de América Latina hemos formado uno de estos nuevos grupos que se llama el Grupo para Pensar las Políticas en América Latina, ¿no? Y también la comunidad latina, también acá, no solamente en California, sino en Berkeley, es bastante amplia, bastante grande, y hay muchas cosas y muchos recursos con los que se pueden hacer con ella. Y alguna de las cosas por ejemplo, hacen estas organizaciones es hacer eventos, como acá se reconocen a Francisco, está hablando con otro de sus compañeros y compañeras sobre su experiencia en las prácticas que tuvo en Puerto Rico. Acá arriba tenemos un picnic que hicimos el grupo de Latin American Policy Group. Y esta abajo no es el Capitolio de DC, aunque también tenemos un viaje a DC que hace la facultad, pero este es el Capitolio de California, que está en la ciudad de Sacramento, en donde mi promoción y la promoción de Francisco fuimos también a tener eventos de network, a conocer a otros egresados y egresadas que trabajan en el Capitolio, que trabajan en el Congreso, digamos, de California, y muchas cosas como ellas, ¿no? Ya hablándoles del proceso de postulación, y a mí Francisco me encargó esta parte porque yo lo tengo más fresco y además tengo todo el trauma de pasar por el proceso de postulaciones, que no es que, o sea, no deberían hacerlo, sino que, claro, es mejor hacerlo acompañado y por eso también nos interesaba hacer este tipo de eventos. Es comentarles un poco qué es lo que te pide la universidad al momento de presentar tu postulación, ¿no? Usualmente lo que te piden las universidades son tres cosas, o podríamos ponerlos así, ¿no? Ensayos, ¿no? Que nos describas o que describas en la universidad por qué quieres estudiar acá. Los de Berkeley son específicos en eso. Lo segundo son las cartas de referencia, es decir, cómo, quién me da el aval de que tú eres no solamente un buen académico o que tienes buenas notas, sino también que eres un profesional que podemos apostar en invertir en esta educación para seguir, digamos, si quieres hacer cambios, sea en Estados Unidos, sea en Perú, sea en donde sea, ¿no? O sea, son personas que conocen tu trabajo y pueden dar fe de tus actividades y pasión, que pasión es una palabra clave al momento de estar buscando este tipo de oportunidades. Y en tercer lugar, los exámenes que digamos que son parte, digamos, para conocer primero que tienes habilidad, digamos, con el idioma inglés, porque sí como que necesitas tener un certificado, digamos, para ello. Los más conocidos son el TOEFL, que es para la parte de Estados Unidos, y el IELTS, que es para Inglaterra, pero el IELTS también puede ser utilizado aquí. Si quieren podemos hablar más al respecto de ello. Y lo bueno, y también algo que también le gusta a la gente que postula de acá, es de que no pide GRE. Para los que no saben, el GRE es como un examen estandarizado internacional que tiene que ver con razonamiento verbal, razonamiento matemático. No es que sea así súper complicado, pero sí tienes que estudiarlo bastante, ¿no? Porque tienes que aprender cómo hacer los problemas rápidos y todo. Entonces, algo bueno es que no te lo pide, pero no te lo pide no porque sea una universidad de menor nivel, sino porque hay estudios que te dicen de que las notas del GRE están correlacionadas con tu nivel de income, ¿no? Con tu nivel de ingresos. Entonces, como que no es, digamos, justo, digamos, que solamente con el GRE puedan pasar a la gente que tiene más ingresos económicos, por así decirlo. Pero al contrario, lo que te piden es
probar un poco tu CV cuantitativo, ¿no? Es decir, qué cursos has llevado, cómo has trabajado, digamos, las regresiones, las estadísticas. Pues a veces la estadística termina siendo importante para estas cosas, pero tampoco no es de que solamente admitan gente que tenga conocimiento en herramientas cuantitativas, ¿no? Hay de todo en las clases y solamente quieren saber como que más o menos en dónde estás. Para terminar esta parte, ¿cuáles son los dos ensayos que piden? ¿No? Uno es el personal statement, que creo que para nosotros los peruanos y peruanas no estamos muy acostumbrados a hablar de nuestra propia historia de vida y hay como que bastantes como formas de seguir avanzándole en eso, pero ellos como te piden cómo tu historia personal influye en tu decisión de estudiar public policy, ¿no? Y qué es lo que estás trayendo, cuál es la pasión que tú tienes para poder aplicarla aquí, ¿no? Entonces, cada uno ha tenido que hacer su proceso de introspección en decir, bueno, ¿por qué realmente quiero hacer esto? No es por solamente querer un cartón o querer ganar más dinero, ¿no? Sino es como cómo le pruebo a la universidad que realmente debe apostar en mí en esta carrera competitiva, digámoslo así. Y el segundo es el Policy Statement of Purpose, que es como cuál es el propósito de, digamos, tu carrera profesional, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos que tú tienes, ¿no? En dónde te ves trabajando en 5 o 10 años y cuáles son las experiencias que te han forjado en base a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, esta es la parte más profesional, mientras que el personal statement es la parte más introspectiva, ¿no? De tu historia de vida, ¿no? Puede ser con la historia que tienes con tu familia, la historia que tienes como una población minoritaria, la historia que tienes como una persona, digamos, de una clase socioeconómica diferente, que viene de regiones del país, etcétera, etcétera, ¿no? Como ahí vas como armando tu historia de vida, que al final es eso, ¿no? Suena complicado, pero un poco le vas entrando ya a hacer estos ejercicios y un poco más también vas también entendiéndote a ti mismo de por qué quieres estudiar ese tipo de programas y si Berkeley es la opción para ti. Y para la parte de, ok, como les voy a hablar un poco más sobre los beneficios, pero también sobre cómo financiar una maestría, porque acá no nos vamos a hacer de la vista gorda, estas maestrías son bien caras. O sea, y cualquier maestría en Estados Unidos, por lo menos de MPPs o de MPAs, son caras por lo menos para nosotros como peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, ¿qué opciones hay? En Berkeley, en particular siendo una universidad pública, digamos de que la parte del financiamiento o becas directas para las personas que postulan no lo manejan tanto así, pero sí tienen algunos beneficios con los que habíamos estado hablando, ¿no? Como por ejemplo cuando tú puedes postular a ser asistente de cátedra, que es como ser jefe de práctica dentro de la Universidad Católica, puedes ser asistente de investigación o puedes ser un corrector, y estos tres vienen también con un ingreso económico, pero también con una serie de beneficios, como la reducción de matrícula, como que te pagan el seguro, que tú también tienes que pagar, digamos, si es que no estuvieras estudiando y cuesta como $6,000, digamos, anuales. Y además puedes contener estas prácticas de verano, que son las internships, que así como en verdad sí son como bastante rentables, ¿no? Y creo que luego Francisco les va a hablar un poco sobre esa oportunidad, ¿no? Porque claro, o sea, suenan como a prácticas como que en Perú sería algo como sueldo mínimo, pero en verdad acá un intern como que por lo menos un graduado que está postulando una práctica, sí tiene un sueldo medianamente competitivo, ¿no? Y las estadísticas nos dicen que el 65% de los de segundo año del programa han recibido una práctica que ha tenido un nivel de ingreso, digamos, bastante bueno, ¿no? Y al final, miren, incluso por hacer tu tesis de maestría, tú puedes encontrar un cliente a quien hacerle la tesis o a quien venderle, digamos, el producto, y eso también está valorizado, ¿no? Eso también puedes ganar, digamos, dinero haciéndolo, no solamente ganando la experiencia, sino también haciendo algo que efectivamente va a tener impacto en una parte en particular, ¿no? Y nuevamente, no solamente es en California, no solamente en Estados Unidos, tú puedes tener un cliente de Bogotá, de Brasil, de Lima, si deseas, y aún así puede ser remunerado porque, claro, ya estando como en un papel de estudiante de posgrado, digamos, accedes a otro tipo de redes. Y finalmente con el financiamiento, digamos que cuando uno ingresa a Goldman, hay una suerte de financiamiento que te pueden dar dependiendo de cuánto es que lo necesitas, ¿no? Entonces hay como una segunda etapa en la cual tú dices, bueno, pues esto es bastante caro para mí, soy peruano, soy peruana, ¿qué pueden hacer para mí? ¿No? Dicen, bueno, hay alguno del dinero, digamos, que nos quedó de algunos otros fondos, como que lo vuelven a realocar con todas las personas y ahí como que hay
digamos, podríamos hablar de un 20%, 15% de reducción de los pagos que estarías haciendo, ¿no? Y esto te lo dan, digamos, para cada año, ¿no? Cada año de los trabajos. Entonces, sirve y en algunos casos incluso es mucho más de lo que otras universidades privadas que sí trabajan con darte mayor dinero para hacer este tipo de cosas, incluso es bastante competitivo en algunas de ellas. Y también hay las formas de, digamos, externas de cómo financiarte, ¿no? En mi caso, yo postulé a una beca que da el Ministerio de Educación, que es la beca Generación del Bicentenario. También podemos hablar de eso si alguien está interesado, porque tiene algunos requisitos bien particulares, pero es bastante buena y es, digamos, incluso a nivel internacional, o sea, por como una beca para estudiar de posgrado, es bastante buena, porque te cubre casi al 100% todo y no hay muchas letras chiquitas como tienen otros de mis colegas, en donde tienen como becas que necesitan regresar y trabajar 5 años en el mismo lugar, no pueden salir de Estados Unidos, tienen que seguir como reglas bastante claras, ¿no? En esta es un poco más útil, valga decirlo, de algo que viene del Estado peruano, pero en verdad es bastante útil y tiene una cláusula de regreso y eso también es importante. O sea, tienes que regresar a trabajar a Perú por lo menos 2 años en un lapso de 3, ¿no? Solamente para que tengan claro cuáles también son los incentivos, los beneficios y las vueltas sobre esto. Y también, bueno, hay otras becas, como la beca Fulbright, que también creo que ya, si no me equivoco, se vuelve a abrir en noviembre o algo por el estilo, pero también lo recomiendo que lo vean porque no solamente te ayuda con el financiamiento, no es un financiamiento al 100% para la maestría, pero sí te hace un acompañamiento de todo este proceso. O sea, te paga para que hagas el TOEFL, te paga para que hagas el GRE, te paga las clases para que lleves, para que hagas tus ensayos y también te ayuda como parte de la red de Fulbright a conseguir algunas que otras becas para poder también seguir garantizando tu apoyo económico. El tercero, que claro, a todos como que nos da un poco de miedo, oye, sacar un préstamo, como no sé si lo voy a poder pagar y todo esto, pero en verdad es una de las opciones que muchas de las personas hacen y en verdad como, claro, si es que al final te pones a pensar de que vas a tener un certificado de una de las mejores universidades del mundo, al final termina siendo bastante, digamos, no tan complicado como suena al inicio, ¿no? Y quizás también nuevamente de esto podemos seguir hablando durante las preguntas. Ahora le voy a pasar de vuelta a Francisco el micrófono. Muchas gracias, Henry. Y sí, en verdad, solamente para resaltar algunos puntos que mencionaba Henry, es una universidad muy vibrante, muy interesante para conocer, para aprender, y sobre todo hay muchos beneficios que uno como estudiante puede tener. Y eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta que hemos aprendido una vez acá. Entonces, una de las ideas también de nosotros y uno de nuestros objetivos era poder compartir un poco eso y poder conversar más a fondo sobre este tema. Ahora lo que les queríamos contar es cómo es vivir en California y sobre todo en esta área, ¿no? Berkeley es una ciudad que debe tener entre 300.000 y 400.000 personas y está dentro de un área metropolitana muy dinámica, muy diversa, que es el área metropolitana de San Francisco, ¿no? El área metropolitana de la Bahía de San Francisco. Es una de las áreas más diversas de los Estados Unidos. No hay ninguna población étnica o racial que sea mayoritaria. Hay una gran cantidad de población hispana o latina, hay muchísima población asiática, sea desde del sur asiático o del este asiático, y también mucha población afrodescendiente. Entonces es un lugar muy interesante para poder percibir y tener contacto con distintas expresiones culturales e identitarias. Otro aspecto muy importante también es que California como estado es la quinta economía del mundo, ¿no? Entonces hay una serie de oportunidades y de procesos y de escenarios que solamente suceden en California por esta situación o esta condición única que tiene, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Un tema que a mí particularmente me interesa, bueno, a Henry también creo que le interesa mucho, es que es un área, una zona geográfica que tiene acceso directo a una gran cantidad de escenarios naturales, por así decirlo, ¿no? Tienes la playa, que está muy cerca de acá, realmente estamos a 10 o 15 minutos de la playa más cercana, pero al mismo tiempo también está muy cerca de distintos espacios públicos y parques naturales que están hacia la zona de montañas, la zona montañosa de California, y que también es muy interesante,
muy bonito y muy reparador también, ¿no? Y hay muchas actividades que los propios estudiantes están constantemente organizando para poder ir a, a estos parques o, a estos circuitos en los que se pueden hacer una serie de deportes como caminatas o algunos otros deportes incluso extremos. También en el invierno existe la posibilidad de poder ir a centros de esquí. Si es que alguno quiere aprender o lo quiere vivir, también existe esa posibilidad. Y en general es una zona en la que se incentiva mucho el contacto con la naturaleza. Otro aspecto muy importante, muy interesante, es que Berkeley como universidad, como ciudad dentro de esta área metropolitana de San Francisco, es parte también del circuito de innovación tecnológica de California, principalmente representada por el Silicon Valley. Puedes poner una más. Principalmente pensamos en estas cuatro imágenes cuando pensamos en lo que significa estar en esta zona. Tenemos áreas naturales únicas, protegidas y que están a disposición de cualquier persona. Está también Silicon Valley, que es donde nacieron las grandes empresas tecnológicas que dominan hoy el mundo tecnológico y de las redes sociales, y que no solamente están relacionados a la tecnología o a las redes sociales, sino que también están relacionados a otros tipos, otros circuitos de innovación, ¿no? Por ejemplo, a la innovación relacionada a las tecnologías que se están desarrollando para combatir el cambio climático en una gran variedad de temas. Está también la zona de San Francisco, que es muy vibrante, que tiene escenarios muy bonitos y muy atractivos para los visitantes, y también una zona en la que se promueve muchísimo el espacio público como un centro de encuentro entre las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen de un típico parque en San Francisco, en donde la gente por lo general siempre se está reuniendo, está yendo a hacer algún deporte o se está simplemente juntando a hacer algún picnic o hacer alguna parrilla o algo por el estilo. Entonces es una zona muy atractiva para jóvenes profesionales como nosotros. En la siguiente, sí. Voy a empezar a comentarles algunos datos a tener en cuenta, y también Henry me va a complementar un poco. Hay algunos temas que también son importantes de considerar cuando uno opta por venir a estudiar a California. Es que hay un gran interés y un gran enfoque en los problemas que el propio estado de California está viviendo, ¿no? Hay un gran interés de las distintas escuelas y centros de investigación de la propia universidad en torno a la crisis de vivienda, en torno al cambio climático y también en torno al descenso demográfico que el estado de California está viviendo, ¿no? Entonces, por esos motivos, hay un enfoque muy centrado en la política californiana, pero también en las políticas, en los proyectos y en los procesos sociales, culturales y políticos del estado de California. Esto no lo decimos en un sentido de desanimarlos, en el sentido de que pueden tener ustedes el interés de tener una visión mucho más internacional, pero California es muy importante porque prácticamente desde acá salen muchas de las innovaciones y nuevas políticas y proyectos que no solamente el gobierno federal de los Estados Unidos está promoviendo a nivel nacional y a nivel internacional, sino también otros países en Europa, en Asia o en África, pero no solamente países, sino también centros de consultoría, centros de investigación, compañías privadas y una gran diversidad de organizaciones. Ahora Henry les va a comentar un poco más sobre los perfiles de estudiante que también nos parece muy importante de comentarles. Gracias. Sí, porque creo que también queríamos darle un enfoque más realista a qué es estudiar una maestría en política pública, ¿no? Porque, y ya luego también le vamos a contar nuestras propias experiencias y cómo llegamos acá. Pero, claro, ¿no? Yo me he dedicado, por ejemplo, más a la academia cuando salí de la universidad. Incluso tengo algunos ex alumnos por aquí que los veo conectados. Y claro, y cuando decía, pucha, ya, ¿qué es lo que quiero hacer como para seguir mi carrera profesional? Me puse a pensar mucho más en dónde puedo influenciar más en los cambios que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, algo que he notado aquí, por ejemplo, es que si bien hace mucho énfasis, digamos, en hacer Goldman analistas de políticas públicas, y un analista de políticas públicas es como alguien que hace research, o sea, que hace investigación, pero enfocada a dar evidencias sobre cuáles son las mejores políticas que deberíamos tomar, ¿no? A mí siempre me encanta dar el ejemplo de
al final proponer una reforma política, por más como de comparada que suene o por más como monce de partidos o de elecciones parezca, al final es estar proponiendo como que un cambio en la política pública de cómo generar elecciones o cómo das este servicio público de un Estado que es hacer elecciones o que es tener un sistema representativo, ¿no? Entonces, como que ese tipo de investigación, como, digamos, o las herramientas para poder hacer eso se dan ahí. Pero también, y claro, eso es usualmente lo que hace más un MPA, ¿no? Si es que quieren saber la diferencia, porque es bien complicado a veces, y a veces no tiene mucha diferencia, porque puedes tener las mismas cosas de los dos lados. Pero otro camino, digamos, y el camino que estoy optando mucho más, es como, ¿cuáles son las herramientas que puedes tener para tomar mejores decisiones? Que puedes leer, digamos, este tipo de información basada en evidencia y que puedes utilizarla con herramientas más prácticas, digamos. Como por ejemplo tenemos cursos de negociación, tenemos cursos de cómo pensar el futuro, digamos, de nuestros países o de nuestros sectores, tenemos cursos sobre, digamos, políticas en particular, políticas energéticas, políticas ambientales, etcétera. Entonces, como te empapas un poco más, ¿no? Pero sí hay que diferenciar estos dos caminos sobre cómo seguir haciendo, digamos, como investigación, trabajar en un think tank, trabajar, digamos, en un ministerio, digamos, haciendo evaluación de políticas públicas, por ejemplo, a el otro camino que es haciendo una habilidad más práctica, ¿no? En torno a trabajar, por ejemplo, en política o trabajar ligado al Congreso, ¿no? También hay cursos, por ejemplo, de no sé cómo, es como lobby, pero no es lobby, o sea, es como cómo influencias, digamos, el análisis parlamentario. Bueno, si quieres que sea lobby, también puede ser lobby, pero entiendan a lo que digo. Otra diferencia también es, y que muchos nos preguntamos, es, ya, para hacerse maestría debería ya haber tenido un trabajo, debería haber tenido ya énfasis profesional antes de dar este gran salto, o debería mejor, como hacerlo mientras más rápido posible, mejor. Para los PhD, por ejemplo, si también es una de las cosas que están teniendo en cuenta, cada vez más en Estados Unidos se aprecia, digamos, gente que haya pasado de frente, digamos, a hacer de hacer el research a pasar el PhD, ¿no? Pero en el caso de la maestría, tenemos igual las dos formas, ¿no? O sea, yo que tengo como 30 y tantos años, no le voy a decir cuántos, soy uno de los mayores de mi clase, pero digamos que la valla, o digamos el promedio es como de 27 años, ¿no? Eso significa que junto conmigo, gente que ya ha tenido varios años en el Estado o varios años en la investigación, están gente que recién acaba de salir del pregrado, ¿no? Y es interesante porque la forma en cómo tú llevas el proceso es diferente, ¿no? Porque para mí, yo vengo acá ya teniendo algunas preguntas en la cabeza que quiero responder y que necesito volver a la universidad como para poder tener más herramientas o poder como rodearme de gente que está haciéndose las mismas preguntas, pero para alguien que está viniendo del pregrado, digamos que puede utilizar Goldman para saber hacia dónde quiere ir, ¿no? O sea, cuál es el sector en el cual quiere desempeñarse, ¿no? Incluso para la gente que también tiene más experiencia, Goldman también sirve como un cambio de rumbo, digamos, ¿no? En donde si has estado dedicándote a algo particular dentro de la política y quieres cambiar de rumbo, bueno, vuelves a la universidad y eso te ayuda, digamos, a volver a formarte, volver a tener más experiencia sobre otros temas, ¿no? Y lo otro que también siempre es importante y que creo que no se enfatiza mucho dentro del pregrado, es que, o sea, claro, siempre es la broma de que los politólogos quieren ser congresistas o quieren ser políticos, ¿no? Pueden haberlos, a veces como que no se muestra mucho eso en el pregrado, pero acá, o sea, siendo California, siendo Berkeley, también hay mucha de la gente que trabaja o que lleva esta maestría es porque quiere ser activista, ¿no? O sea, quiere trabajar por los derechos LGTB, quiere trabajar contra el cambio climático, quiere trabajar por tener políticas antirracistas, ¿no? Y claro, y vienen a Goldman justamente para tener esas herramientas como influenciar, ¿no? Nuevamente, sea desde el plano del análisis o sea desde el plano de la toma de decisión. Y es bastante bacán porque acá encuentras no solamente aprendiendo de los profesores, sino aprendes de la vasta experiencia que tienen las otras personas con las que estás trabajando, ¿no? Y tienes estas organizaciones estudiantiles, tienes otras facultades con las cuales hablar, entonces acá como hay muchas de las cosas que sirven para trabajar en estos puntos, ¿no? Pero sí es cierto de que, claro, o sea, hay como espacios y no puedes hacerlo todo a la vez, ¿no? Entonces, este perfil
hay un perfil más activista, digamos, pero al activismo se le va a pedir, pues, hacer más habilidades, o sea, hacer más networking y trabajar en base a lo que quieren, mientras que alguien que está más focalizado, digamos, en ser un servidor público, en trabajar desde adentro, digamos, los cambios, también tiene algunas herramientas que le pueden servir, ¿no? Pero son este tipo de dilema, podríamos decirle, de cuáles son los tipos de estudiantes, que es útil tenerlos, ¿no? Al final, la maestría es la respuesta para muchas de las cosas, pero no es la única respuesta que puedes tener, ¿no? O sea, puedes encontrar más de las cosas que quieres hacer o más prácticas teniendo un poco más de años de experiencia, por ejemplo, ¿no? O comprendiendo más, digamos, cuál es el problema que hay en el sector en el cual estás trabajando, ¿no? O también vienes a la universidad y lo piensas con gente de todos los países, ¿no? O sea, es bastante abierto esto y te va a dar como las capacidades que quieres tener por todos lados, ¿no? Y bueno, y como para cerrar esta parte de exposición y entrar a la parte de preguntas o de comentarios, les contamos un poco cómo han sido nuestras trayectorias, ¿no? Aquí yo estoy con una de mis partes favoritas de Berkeley, que es como la Facultad de Ciencias de la Vida, Life Sciences, donde tienen como un museíto, ¿no? Y tienen varios esqueletos, así, justo tienen un esqueleto de un T-Rex, que justo la Universidad de Berkeley fue quien o sea, una expedición de la Universidad de Berkeley fue quien lo sacó, digamos, de las montañas de Montana. Entonces está ahí como digo, no, esto es lo primero que tengo que tomar una foto cuando estoy acá. Yo egresé en el 2015, como les he dicho, he sido jefe de práctica también en la universidad, he pasado por todo el proceso de ser politólogo de la Católica, y ahorita me estoy dedicando más a ver la democracia o a ver la investigación que me he dedicado a hacer durante bastante tiempo en el Jurado Nacional de Elecciones y trabajarla, digamos, como un bien público para poder estudiar su implementación, estudiar su diseño y también evaluar cómo funciona y qué cosas se pueden mejorar a nivel global, ¿no? Y a mí me gusta un montón estar acá en Estados Unidos en esos tiempos porque se vienen elecciones nuevamente en Estados Unidos, hay un montón de polarización política acá y hay un montón de cosas que los gringos se están preguntando por primera vez en su vida, ¿no? De que no, las instituciones democráticas no van a estar ahí siempre o no van a estar funcionando tal y como han estado funcionando, ¿no? Entonces, conversar con ellos, verlo desde su punto de vista y conversar con los profesores también sobre ese punto me cierra un montón, no solamente para lo que quiero hacer o lo que me interesa trabajar cuando regrese a Lima, pero también para pensar la democracia como algo, como una dificultad que está ocurriendo en varios países diferentes, ¿no? Y soy, como les dije, becario de la de generación del Bicentenario. Bien bacán, me hace vivir más tranquilo, digamos, de no estar preocupándome mucho en la parte económica, pero al mismo tiempo como también siento esa responsabilidad de que, claro, o sea, esto es una inversión que está haciendo el Estado en mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le voy a devolver no solamente al Estado, sino a los peruanos y peruanas en general, ¿no? Y creo que ese enfoque en el bien común va alineado bastante con lo que quiero hacer y con lo que Goldman ofrece, digamos, dentro de su currículum. Sí, no, gracias, gracias Henry por todo lo que nos estás, a mí también en verdad me ayuda mucho escucharte y pensar nuevamente en todas estas oportunidades y en todas estas dinámicas a las que estamos expuestos, ¿no? Pero sí, me vuelvo a presentar, yo soy egresado también de Ciencia Política, yo egresé en el 2016 y luego de eso trabajé más de 5 años en el Ministerio de Cultura, donde logré encargarme de lo que sigue siendo la base de datos de pueblos indígenas originarios, ¿no? Y especialmente entre los años 2017 y 2022, que en todo el trabajo de política pública que desde el Ministerio de Cultura se realizaba en conjunto con las distintas agencias del Ejecutivo, pero también con gobiernos regionales, gobiernos locales y con un constante diálogo con organizaciones indígenas, me interesé más por temas de energía y cambio climático, ¿no? En torno, por ejemplo, partiendo de la conflictividad social que existe en el Perú en torno a proyectos de minería, de energía, de infraestructura en territorios indígenas, y también a partir de ver con mis propios ojos, pero también a la hora de abordar desde la política pública los problemas que muchos pueblos indígenas en el Perú y en general en el mundo, la historia de los pueblos indígenas es bastante similar en cualquier latitud del mundo, eh,
las grandes afectaciones y los grandes efectos que está teniendo el cambio climático en sus modos de vida, en su acceso a recursos y también a oportunidades. Entonces, un poco lo que yo busqué era un lugar que me pueda permitir una mayor exposición a estos temas, en los que pueda expandir mis conocimientos, pero también un lugar en los que pueda conocer a la gente que esté innovando y que esté haciendo, que esté llevando el liderazgo en estos temas, ¿no? Y Berkeley para temas de cambio climático y energía es esencial. Es un lugar donde, como les comentaba al principio de la presentación, donde bastantes iniciativas, bastantes innovaciones e invenciones en torno a energía, como la energía nuclear, es en donde ha nacido, ¿no? Y también, no solamente en torno a la energía nuclear, sino a las distintas tecnologías de energía renovable que hoy por hoy están siendo predominantes y siguen siendo consideradas como esenciales para combatir el cambio climático. Es por eso que yo decidí buscar una práctica profesional durante el verano en algún espacio, en alguna agencia, en alguna organización que tenga un contacto directo con el cambio climático, y es por eso que fui seleccionado como un becario de una organización sin fines de lucro que en los Estados Unidos que se llama Environmental Defense Fund, y como parte de ese programa estuve durante el verano en el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, trabajando en torno a los inventarios de emisiones de gases invernadero y también en el diseño del plan de adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático de Puerto Rico, que es uno de las regiones o de los lugares más afectados por el cambio climático durante los últimos años, principalmente representado por los fuertes huracanes que vienen afectando esta isla y que siguen dejando estragos, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia única que probablemente gracias a este programa pude conseguir y que me permitió tener una experiencia única, directa con el cambio climático y que me permite seguir creciendo en este tema, ¿no? Entonces, es muy interesante esta oportunidad porque no solamente se aprende en las aulas, sino se aprende también trabajando con distintas organizaciones, clientes, con distintas oportunidades para poner en práctica lo que uno va aprendiendo en las aulas, pero también y sobre todo en la comunidad que se forma acá, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Creo que estamos listos para recibir preguntas. En el caso que existan preguntas, comentarios, si gustan también nos pueden preguntar en otro momento. Creo que tenemos un código QR para que puedan agregarnos en LinkedIn y podamos seguir la conversación por ese lado. Si no, también podemos dejar nuestros correos electrónicos, pero encantadísimos de poder escuchar sus preguntas o cualquier duda que puedan tener. Adelante, Sí, Franco. Franco. Sí, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Agradecerles en primer lugar por esta ponencia, este conversatorio. En realidad ha sido bastante ilustrativo, sobre todo para aquellos que, bueno, tenemos la intención de hacer próximamente una maestría en políticas públicas. Yo me encuentro, también estudio ciencia política en San Marcos, me encuentro a mitad de carrera en realidad. Pero bueno, quería preguntarles a ambos, en realidad, sobre, más que todo, bueno, claro, relacionado al perfil de estos programas, tanto del MPP como del MPA. Entiendo que quizás un programa es mucho más cercano a un perfil sobre, a ver, por ejemplo, no sé, el análisis, como bien mencionaban los dos, y otro quizás más cercano a la toma de decisiones y demás. Algo así es lo que entendí. Quería preguntarles a ambos si esos perfiles ustedes lo tenían muy claros al momento de salir de la universidad o lo fueron construyendo, porque por mi lado también me gusta tanto el análisis, la investigación, como también una participación política un poco más activa. No sé si llegaron a comprender mi pregunta, pero básicamente era sobre estos perfiles, ¿no? Cuando, si ustedes ya la tenían clara o en realidad fueron descubriéndolo poco a poco. Esa sería mi pregunta, gracias. Dale, no, Franco, gracias por tu pregunta, porque sí es una pregunta bastante común sobre cuál es la gran diferencia entre estos dos programas que son prácticamente iguales, digamos, en el sentido de a quiénes están dirigidos, ¿no? Porque mucha de la gente que está en su mid-career decide llevar uno de los dos, ¿no?
Para mí, y yo creo que en Berkeley es bastante simple, igual Francisco me corregirá o me dirá qué es lo que piensa él, pero yo siento de que el MPA está más ligado a gente que ya está como en otro nivel de su profesión, o sea, con más de 7 años de profesión por lo menos, y que, por ejemplo, muchos de los MPAs que tenemos no dejan de trabajar cuando están acá. Entonces, el MPA está más hecho para clases en Zoom, para clases los sábados, los domingos, ¿no? Es como el típico MPA de aquí, es alguien que vive en la zona, o sea, en San Francisco, y que trabaja, no sé, pues en la Ayuntamiento de San Francisco, en una empresa en Silicon Valley, ¿no? Y se viene el sábado y domingo para estudiar acá, ¿no? Entonces, la experiencia es diferente porque está más como más para egresados que trabajan, digámoslo así, que no, o sea, que no van a hacer esta pausa que hacemos Francisco y yo viniendo a la maestría y digamos que les dan como más cosas sobre los sectores. Por ejemplo, yo justo voy a comenzar un par de clases en el MPA que tienen que ver con las políticas tecnológicas, Tech Policy, ¿no? Que es como un poco conocer más sobre el mundo del tech, ¿no? Qué es lo que se hace, qué es las cosas que están cambiando. La próxima vez tengo un curso que se llama Legislative Advocacy, que es esto que les decía, como lobby, pero lobby bueno, digámoslo así. O sea, lobby no basado en el profit, sino lobby para el bien común, ¿no? Entonces, o sea, sí son como herramientas un poco más, no sé, pues liderazgo, ¿no? O sea, cosas más de soft skills, porque eso es lo que al final te ayuda para la toma de decisiones o para el manejo de equipos. Pero yo siento de que en el MPP puedes tener eso y también la parte del análisis, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú cuando, por ejemplo, si quieres ser un tomador de decisiones, ser el director en un ministerio, o sea, digamos que ese cargo, digamos, llevas ahí porque tienes un nombre, digamos, en el sector, por lo cual necesitas saber la parte más de research o la parte de los instrumentos para poder hacer esos modelos econométricos, etcétera, pero también necesitas soft skills, ¿no? O sea, necesitas habilidades blandas para seguir ahí. Entonces yo creo que el MPP es un programa más completo, por lo menos en Berkeley, porque primero es que es 2 años, y en segundo lugar, que tiene como, se amolda más a alguien que quiere dejar o sea, poner una pausa en su carrera profesional para concentrarse de lleno en lo que es la profesión, ¿no? Ahora, esto de aquí no es lo mismo en otras universidades. Por ejemplo, el MPA en Colombia, o sea, también tiene un enfoque bastante cuantitativo, como que buscan también dar lo que el MPP da, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé, pero por lo menos en Berkeley funciona de esa manera. No sé, Francisco, si quieres. Sí, en gran medida estoy de acuerdo con Henry. Simplemente quería añadir algunos puntos para poder aclarar la pregunta, ¿no? Creo que el enfoque sobre todo de Goldman es que uno no puede, digamos, te preparan para que tú puedas tomar decisiones o puedas informar una decisión, sea de las dos formas, ¿no? Entonces, para poder informar una decisión hay que tener como el lado más desarrollado en temas de investigación, de herramientas, de análisis, pero también para tomar una decisión hay que entender qué es lo que te va a informar para poder tomar la decisión, ¿no? Entonces existe mucho este enfoque ambivalente en el que o bien informas una decisión y eso a la larga te puede llevar a que tú llegues a tomar la decisión, o bien estás en una posición en la que ya tienes que tomar la decisión y se te prepara para que tú puedas ver la información que se te presenta, sea un informe, sea un gráfico, un modelo econométrico, una regresión, lo que fuera, y que tú puedas entenderlo en una posición de tomador de decisión y que la decisión que finalmente tomes sea la más adecuada y la que mejores beneficios o mayores beneficios pueda tomar, ¿no? Un punto también que quería añadir a lo que mencionaba Henry es que a diferencia de Perú, el término de lobby acá en los Estados Unidos no tiene esa connotación negativa que como la tiene en Perú, ¿no? Acá el lobby está regulado. Entonces, existen distintos grupos de interés que inscriben, digamos, a sus lobistas para que puedan movilizar sus intereses frente a los espacios legislativos o de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Hay mucho, mucho, mucho enfoque en cómo es que uno puede llevar un interés o una cierta agenda política, sea la que sea. Lo ideal es que sea, digamos, en beneficio del bien común,
pero digamos hay mucha preparación para eso, ¿no? Pero creo que, un poco como para cerrar la idea, es bastante ambivalente, ¿no? Hay que entender, hay que aprender a hacerlo, pero si no es tu punto, no es tu objetivo aprender a hacerlo, al menos de acá tienes que salir sabiendo cómo interpretarlo y al final, si vas a tomar una decisión, que la decisión sea la mejor posible, ¿no? El MPA es, uno de los requisitos para el MPA es tener 7 años mínimo de experiencia, a diferencia del MPP, que no tiene un requisito, pero que más o menos existe una recomendación de tener por lo menos 2 años de experiencia profesional previa a la postulación, ¿no? Creo que hay otra pregunta de Yurfa, me parece. Adelante. Hola Francisco, Henry, ¿qué tal? Un gusto volverlos a ver. Yo tenía una pregunta sobre, y felices por ustedes, y gracias por esta charla, en serio. Em, Quería preguntarles sobre la carta de recomendación. O sea, esta debe ser por profesores con cierto grado y que también pertenecen a la misma universidad, porque he escuchado que en algunas otras postulaciones como que incluso pesa más si es un profesor de la misma universidad o es de otras, no sé. Entonces como que estaba como confundida con ese lado porque sí me parecía que era como un factor importante de cuando postulas, ¿no? Y si es o no realmente. Y no, muchas gracias por tu pregunta, Yurfa. También encantados de volverte a ver. Son, en particular, para el MPP, son 3 cartas de recomendación. Si mal no recuerdo, son 2 cartas de alguien que tenga un rol académico en tu trayectoria profesional, es decir, profesores o algún profesor con el que hayas trabajado en algún proyecto de investigación o del que hayas sido jefe de práctica, y una persona, una recomendación que venga de un ex jefe o de una persona con la que hayas trabajado en un ambiente laboral, ¿no? Em, sí, yo he escuchado también mucho esto de que por lo general se recomienda que la carta de recomendación venga de alguien de la misma universidad a la que se está postulando, pero la verdad es que no creo que sea tan importante en Berkeley, sobre todo porque exigir eso creo que iría un poco en contra del espíritu que tiene la propia universidad de poder promover la diversidad y la igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que recomendaría más que todo pensar en quienes conocen más tu trabajo. No sé, por ejemplo, algo que yo pensaba mucho cuando postulé es en qué curso del pregrado me fue bien, me fue mejor, ¿no? ¿Cuál fue mi mejor curso? Entonces, pensando en eso, viendo quiénes fueron los profesores de los cursos en los que me fueron mejor o en los que más pasión sentí, los que más esfuerzo le puse, empecé a mapear, digamos, a quién le iba a solicitar una carta de recomendación. En mi experiencia, los profesores siempre van a estar contentos de poder ayudar a los estudiantes que están buscando dar un siguiente paso. Entonces, yo creo que es más que todo pensar en qué profesor o de qué curso específicamente uno se sintió más cómodo, en el que se sintió que aprendió más o que lo hizo mejor, ¿no? Pero sí, no sé si Henry quiera añadir algo en ese Sí. tema. Quizás las recomendaciones también sería también los jefes o jefas que has tenido antes, porque ellos también conocen directamente tu trabajo. Y creo que para una carrera profesional como es el MPP, ¿no? O sea, digamos, el tipo de carreras profesionales son las cuales están forjando gente que quiere irse a trabajar, ¿no? No es que o sea, también uno puede quedarse en la academia si es que hace un MPP, por si acaso, no están así a rajatabla, pero sí están más dedicadas a gente que ya como ha estado en el mundo laboral y que quiere volver, digamos, con tener nuevas herramientas, ¿no? Entonces aquí más creo que se fijarían en qué es lo que has hecho, más de quién es la persona que lo está firmando, ¿no? Ojo, esto es para un MPP, ¿no? Para un PhD creo que importa mucho más como quién es eh, qué ha producido, si es conocido, etcétera, etcétera. Pero para el BNPP importa la honestidad y la cercanía con la persona a la que estás recomendando, ¿no? Porque claro, uno podría hacer una recomendación bastante general, ¿no? Sobre si ha sido un buen estudiante, me ha ayudado en tal cosa y ya está, ¿no? Pero creo que acá lo que buscan es como tener la seguridad. Imagina si ustedes están en el puesto de alguien que tiene que revisar esas admisiones, ¿no? O sea, quieres tener así como la seguridad de que la persona que vas a traer, digamos, o que vas a admitir,
va a ser alguien que va a hacer algo por el cambio en el lugar en donde esté, ¿no? Entonces, lo único que te puede asegurar eso, porque claro, no vas a entrevistarlo, no vas a saber cómo interactuar con él 6 meses para saber si es que es la persona o no, es la gente con la que ha trabajado, ¿no? Y si la gente con la que ha trabajado o que conoce su trabajo habla que realmente puede ser tienes habilidades que van a ser o que están bastante relacionadas con alguien que quiere hacer cambios, que quiere trabajar por su pasión en común y que al final va a llevar, digamos, el nombre de Berkeley en alto, digamos, esté donde esté. Entonces, esas son las personas a las que necesitas, ¿no? Por eso, por ejemplo, en mi caso, le pedí una carta a 2 empleadores que había tenido y a un profesor de la universidad, ¿no? Y eso más o menos fue como funcionó. No sé si es que habrá funcionado más la carta que el CV o habrá funcionado, no sé, pues más un ensayo que el CV y que lo otro. Al final, esperemos tenerles una respuesta sobre eso luego, así siguiendo como pulseando a la gente, pero en verdad, o sea, esa sería la primera recomendación, ¿no? Gente que te conozca más allá del nombre que tenga. Obviamente que no sean familiares, pues, ¿no? Que no sea tu mamá, ¿no? O sea, porque por más chévere y más orgullosa sea tu mamá, como que en el mundo de las maestrías, como que la idea es como la profesionalidad. Y lo segundo es que también darles bastante tiempo para poder hacer la carta, porque muchas de las personas a las que estaríamos buscando para esto, o sea, más gente les pide cartas y están haciendo otras cosas, ¿no? Incluso algunas de ellas a veces como que necesitan un poco más de ayuda, ¿no? Por ejemplo, escribirla en español, la traduzco, ¿no? O, mira, te voy a pasar como que un mini bio sobre lo que he estado haciendo, porque claro, a veces tienes jefes de que trabajan contigo y todo, pero no saben el día a día de cómo trabajas con tu equipo, ¿no? Y de todo ello, y lo puedes ir ayudando de esa manera, ¿no? Al final, o sea, la idea es como mostrar tu valía, digamos, como ello. Lo cual, viéndolo desde el punto de la salud mental, también es complicado, ¿no? O sea, como que no olviden eso de ponerte un escaparate poniendo todo lo que has hecho en tu vida para decir, ¿sabes qué? Por favor, soy buena persona, ¿no? O sea, como admíteme. Es jodido, ¿no? O sea, y creo que no mucho hablamos de eso cuando estamos en los procesos de aplicación, pero justamente por eso necesitas comunidad, ¿no? Y para eso sirven las cartas de referencia, ¿no? Para decir, oye, necesito ayuda para esto que es un mundo para mí, por favor, ayúdame a mostrarme como soy. Y mucha de la gente con la que has trabajado y que justamente has hecho un buen trabajo con ellos van a entender y van a saber qué es lo que tienen que decir, ¿no? Al final las palabras van a fluir en esa carta. Gracias, Henry. Gracias. Francisco. Sí, adelante, Silene, creo que tú tienes una pregunta también. Sí, si es que alguien más no tiene preguntas Ah, o por el chat, si quieren escribirlas o también levantar la mano, quería preguntar justo sobre lo último, ¿no? De cómo diferenciarnos, porque creo que entre los tantos postulantes, eh, de cierta manera tienen también una trayectoria profesional, una trayectoria académica, ¿no? Y por eso tienen este interés. Si es que a ustedes les ha ayudado actividades extracurriculares, si creen que eso, ¿han incluido eso? ¿O pesa de alguna manera actividades que no sean las académicas? Sí, o sea, nuevamente, no soy como un headhunter, digamos, o sea, donde sepa sí lo que las universidades sí o sí están buscando, pero un poco cuando entras a la lógica de la postulación, te das cuenta de que no es la actividad extracurricular por llenar un CV, sino es las experiencias que puedes tener en esa actividad extracurricular las que van a ayudarte a armar tu historia de vida. Por ejemplo, eh, algo que creo que me sirvió cuando hice mis ensayos, y ahí Francisco nos dirá su experiencia de esto, es que no era servirme solamente de lo que había escrito, o no sé, publiqué tal libro o hice tal cosa, sino era más la vivencia sobre cómo es hacer campo, por ejemplo, a 4.000 metros de altura, ¿no? O cuáles son las cosas que te das cuenta sobre tu sociedad que encuentras al momento de hacer esa actividad, ¿no? Entonces, no están buscando quién tiene más libros, ¿no? Quién ha hecho más artículos, sino quién encuentra en ese tipo de actividades como la motivación o la iniciativa para querer cambiar las cosas, ¿no? Porque, ¿cuál era el eslogan de Goldman? Era cómo cambiamos la democracia, ¿no? ¿Cómo era?
Ya nos olvidamos. How a Future Gets Made, ¿no? Sí, algo así. Entonces, como, si entras a esa lógica, te das cuenta de que, claro, o sea, si tú quieres participar en un voluntariado, ¿no? O sea, no es que estén buscando gente que haya participado en voluntariado, sino que están buscando a alguien que haya conectado, digamos, la pasión que tiene y la haya visto tanto en el trabajo, la haya visto en los grupos de investigación en los que se metió, en el voluntariado en el que entró, en el partido político en el que estuvo, en el movimiento, digamos, feminista, el movimiento de X y Z, ¿no? O sea, es como, al final la respuesta para mí sería como, importa, pero no importa por llenar cajas, ¿no? Por llenar checks, sino importa por qué es, cómo va moldeando, digamos, tu interacción con la sociedad, ese tipo de cosas. No sé si Francisco quiere Sí, apuntar algo. sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Henry. Y yo creo que un punto bien importante es que totalmente de acuerdo en el sentido en que no importa tanto en términos de cantidad lo que se produjo, lo que se logró, sino cómo es que las específicas experiencias que uno ha tenido a lo largo de su vida y de su trayectoria profesional, sea como estudiante o sea como ya egresado, lo marcaron, ¿no? A mí me sirvió mucho, no solamente para la postulación, sino para saber qué es lo que yo quería hacer, la experiencia que yo tuve trabajando en el Estado, especialmente en el tema que a mí me interesaba, que era pueblos indígenas en ese momento, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que lo más importante y lo que más le interesa a la universidad y a esta escuela en específico es que uno traiga la motivación, la pasión, la exposición es a distintos temas que están sucediendo fuera de una burbuja, que es como es una universidad es una burbuja porque uno está, digamos, seguro aprendiendo y no está enfrentándose necesariamente a situaciones dolorosas o de injusticia o de otro tipo, ¿no? Algo que a mí me parece muy interesante también resaltar es que una vez ya como estudiante de maestría, ya acá, ahí van a haber cursos, van a haber situaciones que van a ser muy demandantes, van a ser muy exigentes algunos cursos, pero que al final de cuentas lo que importa es la comunidad que se forma ante ese tipo de dificultades y sobre todo los recursos a los cuales uno como estudiante está expuesto para poder sobrellevar esos desafíos, ¿no? Entonces, por más que un curso suene muy difícil, siempre va a haber un profesor, siempre va a haber un jefe de práctica, siempre va a haber un compañero, siempre va a haber algún tipo de, de recurso para poder sobrellevar esas dificultades más que todo académicas, ¿no? Entonces, lo que más les interesa es que tú tengas la pasión de querer hacer algo por tu comunidad, algo por una situación a la que estuviste expuesto y tener eso bastante claro, ¿no? Gracias. Voy a leer una pregunta de Eduardo Cabero. Dice, hola, gracias por la presentación y tiene dos preguntas. ¿Siente que los profesores tienen altas expectativas de los estudiantes independientemente del perfil del estudiante? Y si han identificado alguna brecha entre lo que el programa busca enseñar y las habilidades necesarias en el mundo real de las políticas públicas. Sí, yo puedo empezar. En verdad son dos preguntas geniales que están bastante relacionadas con lo que justamente estaba mencionando hace un momento. Creo que los profesores, más que expectativa alta del rendimiento académico que pueda tener un estudiante, es que sí esperan que uno esté interesado en lo que está aprendiendo, ¿no? Un poco la filosofía de la escuela es que no hay conocimiento imposible de conseguir para un estudiante si es que no se tiene el interés y la pasión por querer aprenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que durante mi primer semestre, la clase de análisis económico de política pública me parecía bastante exigente, bastante demandante. Y a veces sentí un poco como una dificultad para poder llegar a tener el mismo nivel que otros compañeros de mi clase. Entonces, lo que opté por hacer es darme cuenta que ni siquiera lo opté por hacer, sino que me di cuenta que en verdad no había conocimiento imposible para mí de alcanzar, sino es que tenía los recursos a mi disposición, ¿no? Entonces, conversaba con el profesor, me reunía con los otros compañeros para poder tener un grupo de estudio, compartir nuestras respuestas, compartir la forma en la que nos aproximábamos a los problemas, y en verdad eso es lo más importante. Otro tema muy, muy importante es que, a diferencia de otras experiencias educativas que he tenido,
acá se enfocan mucho en que no importa la nota que tú al final del semestre tengas, sino importa que tú puedas entender el concepto y que puedas defenderte en el mundo real al saber ese concepto, ¿no? Entonces, si es que uno está interesado, si es que uno realmente quiere aprender, por más que sea difícil, por más que tengas dificultades, por más que uno se ponga nervioso a la hora de presentar el trabajo o a la hora de dar un examen y fácil no tenga la mejor nota, nadie va a desaprobarte. O sea, eso no va a suceder. Entonces, es un ambiente muy especial para que uno simplemente se dedique a desplegar todo su interés por aprender, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy renovador, a mí me parece muy renovador, muy nuevo y en verdad realmente uno siente con esa tranquilidad, con esa tranquilidad y con esa calma que uno realmente puede aprender sin sentir que tiene que cumplir una expectativa en particular. Y sobre la segunda pregunta, sobre si es que existe alguna brecha entre lo que el programa busca enseñar y las habilidades necesarias en el mundo real de las políticas públicas, acá voy a empezar la respuesta y le voy a dar el paso a Henry, pero creo que en particular yo lo que me doy cuenta es que empezando por el punto de que los estudiantes vienen distintas experiencias profesionales, ¿no? Nosotros somos politólogos, pero vienen personas que son ingenieros, por ejemplo. Hay muchos ingenieros haciendo public policy, ¿no? Porque quieren de alguna manera estar más en contacto con el mundo real o tratar de ayudar en alguna situación para resolver un problema que esté afectando a su comunidad o que tuvieron la experiencia de poder, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ingeniero que estaba haciendo un puente y de la nada se dio cuenta que ese puente iba a afectar a una comunidad. Entonces tiene interés en poder expandir su conocimiento sobre la política pública, pero también sobre distintos procesos sociales y políticos, ¿no? Entonces, yo creo que un tema que en particular a los politólogos y en general a los profesionales de ciencias sociales que nos ayuda mucho es tener cierta sensibilidad política sobre cómo es que el poder funciona cuando uno está haciendo análisis de política pública, ¿no? Porque vas a tener exposición a cómo se diseña, cómo se implementa una política pública, pero esa exposición a cómo se ejerce el poder, ¿no? A cómo es que en un ambiente específico, no sé, me pongo a pensar en un ambiente muy institucional en el Congreso, cómo es que se mueven los intereses, cómo es que se mueven las agendas. Tener ese conocimiento, tener esa percepción, esa sensibilidad, ayuda mucho. No es que no la puedas aprender acá, de hecho hay cursos muy enfocados en eso, pero creo que en particular algo que yo me doy cuenta y que a mí me parece una ventaja para mí, que soy un profesional de ciencia social, y que vengo de una carrera como ciencia política, es tener esa sensibilidad de poder entender cómo es que el poder se ejerce en el mundo real, ¿no? Dale, Henry, completa la discusión. Totalmente de acuerdo y sí, en verdad son preguntas interesantes porque es total, o sea, es cierto lo que dice Francisco, yo como en primer año me doy cuenta de eso porque todavía como que no me acostumbro tanto, pues, ¿no? Porque en la universidad en Perú dices, bueno, pues, o sea, la manera de destacar y si quieres ser un buen estudiante, pues, o mejor dicho, si vas a tener como otras posibilidades de empleo, si vas a ser asistente de investigación o algo, es, o sea, siendo bueno en los cursos, ¿no? O como que leyendo más o como haciendo bien las cosas y después se puede volver un paper, etcétera. Pero creo que acá hay mucho más énfasis en la comunidad, ¿no? O sea, en que, ponte, yo tengo cursos de economía y no todo, pues, lo aprendo rápidamente, ¿no? Porque algunas cosas son bastante rápidas y también es porque siento que también la currícula siente que los 2 años son poco, pero claro, la gente no se quiere quedar más tiempo acá porque también quiere volver al mundo real a trabajar y a ganar dinero, ¿no? A pagar las cuentas que tiene. Pero siento como que en uno de los cursos como meten un montón de cosas. Es como un año o sea, dos cursos en un solo curso, ¿no? Entonces son un montón de cosas que tienes que aprender y a veces como que no te alcanza a leer todo, pues, ¿no? O, por ejemplo, claro, uno lo que está buscando en el MPP no solamente es ir a las clases, sino es como participar de actividades extracurriculares, hacer networking, o sea, conocer a más gente que ya esté trabajando, no sé, pues si trabajas en políticas climáticas, conocer a alguien que esté trabajando en una empresa que ve soluciones verdes para el cambio climático y todo lo que quieras. Entonces, puedes preferir una noche en vez de estar quedándote estudiando a ir a tomar un café con alguien en San Francisco para poder aprender de eso. Y al final, como eso es mucho más enriquecedor
que la lectura, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si es que no puedes tener eso? Bueno, trabajas en comunidad, ¿no? O sea, la gente se pasa los resúmenes, qué sé yo, se trabaja en conjunto algunos de los problemas que te dejan en cursos más de matemáticas, cosas por el estilo, y funciona. O sea, funciona y ya no importa tanto si es que te va bien o mal en el curso, no importa qué es lo que aprendiste como tal y cómo lo vas a aplicar, ¿no? Y creo que, o sea, para ser también realistas, o sea, las herramientas que te pueden dar al final, ni Francisco y yo sabremos porque no las hemos aplicado todavía en el mundo real. O sea, creo, quizás Francisco sí en Puerto Rico, ¿no? Pero yo siento de que muchas de las preguntas que me hacía, ya pensando en mi otra, en mi otro puesto que tenía como en el cargo político en la embajada, y decía, pucha, ¿cómo me gustaría saber bien cómo, o sea, no solamente cómo funciona el Congreso, sino cuál es el esquema de incentivos que puede tener un congresista para trabajar entre tal y cual cosa, ¿no? Y acá justamente encuentro un curso que es básicamente eso, ¿no? Claro, obviamente en otro lado, hablando de Estados Unidos, pero el, como que el esquema o la escala en la cual tú lo puedes ver, tú haces el trabajo de traducirlo a Perú y esa traducción es un paper, o sea, y esa traducción es un libro, o sea, en comprender cómo eso que ya lo tienen como bastante estudiado aquí, se puede volver algo que es como una suerte de manual aplicándole la informalidad, aplicándole las economías ilegales, aplicándole el multipartidismo y la crisis de los partidos, etcétera, como que tienes herramientas en las cuales al final vas a poder navegar por el río de qué es como querer hacer cambio social en el Perú, ¿no? Y eso creo que es bastante útil, ¿no? O sea, por lo menos yo sí he encontrado algunas cosas que si no hubiera venido a Berkeley, no hubiera tenido más claro que antes, ¿no? Ahora, si me dices qué tanto sirve, pues, aprender un curso de negociación sobre cómo vender una parcela de tierra y eso me va a servir realmente en la vida real, o sea, es lo que más podría servirte, digamos, o sea, lo que podrían enseñarte que podría tener una utilidad en el mundo real, pero claro, hay un gap, o sea, hay una brecha en la cual uno mismo la va llenando, ¿no? Y la va haciendo más competitiva. Y ahora, otra cosa también realista, ¿no? Que un cartón de una maestría en políticas públicas de la Universidad de Berkeley te va a abrir puertas, ¿no? Eso es lo más realista que podemos poner, ¿no? Entonces, ya tú decides qué puertas quieres que te abran, ¿no? O qué puertas vas a tocar con ese cartón, ¿no? Porque al final, muchas de las habilidades son tus habilidades innatas, ¿no? Tus habilidades, digamos, de liderazgo, de manejo de grupos, tus habilidades de investigación, tus habilidades de lectura o de dictar, etcétera. Entonces ya como que este cartón es un certificado al fin y al cabo de que efectivamente tú puedes hacer políticas públicas y ya con qué haces con eso ya más o menos depende de ti. Y ya lo que me estaba olvidando, por si alguien está interesado, también hay una suerte como de diplomas dentro de la carrera, ¿no? Por ejemplo, yo y Francisco estamos llevando uno que es un certificado en, en estadística aplicada, podríamos decirlo. Creo que tiene un nombre más fancy, o sea, como Data Science, creo que es, ¿no? Data Science. Es, ciencia de datos aplicados, ¿no? Cosa, tienes que llevar 3 selectivos que sean de la rama y ya tienes un cartón nuevo, ¿no? Entonces, claro, eso en el mundo laboral te va a servir, ¿no? Porque ahora todo el mundo es data science, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces útil, ¿no? Porque claro, siempre la escuela está olfateando como qué más cosas puede dar para que los estudiantes o los egresados les vaya mejor profesionalmente, porque tenga en cuenta el esquema de incentivo, ¿no? A la universidad le conviene tener gente que vaya a hacer cambio social porque eso es lo que habla bien de la escuela y eso es lo que la posiciona con más egresados, con un mejor puesto en los rankings y al mismo tiempo también más dinero para poder como seguir formando más gente, ¿no? Entonces, es útil al fin y al cabo lo que aprendes aquí. Creo que Yurfa había vuelto a levantar la mano. Ah, sí, pero creo que era una pregunta como, no sé, más profunda, en el sentido de que Mándala, veo que mándala. ustedes, en el sentido de que ustedes mencionaron como que sí mostraban mucha pasión en hacer, o sea, lo que hacen y en los temas que ustedes estudian, trabajan, pero en mi caso es que todavía creo que sigo explorando y viendo y
y me preocupa que en un momento que esté postulando, como que vean que estaba así, ¿no? Entonces, aquí para allá para acá, y sí, un tema que me ha apasionado por mucho tiempo. Eso. ¿Estás trabajando en algo ahorita? No, no, no. Estoy en mi último ciclo y todavía Ah, estoy ya, ya. viendo qué puedo hacer. Mm, interesante. Yo lo que podría decir es de que justamente entrar al mundo laboral te va a ir resolviendo un poco de esas cosas. Porque yo siento de que cómo llegué al mundo de los partidos políticos o estas cosas, o sea, claro, me interesaban un montón, digamos, como un interés por resolver por qué tenemos la política tal y como la tenemos en Perú. Y de ahí poco a poco como me fui entrando a la parte más profesional de ese estudio, ¿no? Que era trabajar en elecciones, ¿no? Y encontré por virtud y fortuna un espacio en el cual no era mal pagado, donde podía seguir haciendo mis artículos, haciendo mis libros y había dinero para hacer este análisis, ¿no? Entonces, ahora, Henry de hace como 10 años cuando estaba en la universidad hubiera pensado en que esa iba a ser su pasión. No lo sé, no lo sé. O sea, como que al final un poco las puertas que se te abren son lo que van marcando la pasión o lo que quieres hacer. Y también como vas entendiendo qué es lo que no quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, para mí mi proceso de buscar, o sea, qué hacer, se traslapó un poco con toda la crisis del 2023, ¿no? O sea, de las protestas y todo esto, y de las llamadas de fraude, ¿no? Entonces, claro, si uno se pone a pensar en, oye, ya, trabajas en una institución electoral y te están diciendo que tu trabajo no vale, ¿no? Que eres un corrupto, ¿no? Que muchas cosas se ponen en telejuicio. Yo digo, y en ese punto me puse a pensar, pucha, quizás, o sea, lo que Perú necesita más que investigadores en este tema, necesita gente que quiera tomar acción y hacer como advocacy sobre esos temas democráticos, digamos así, porque estamos perdiendo este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, para mí, ese fue como mi llamado a decir, ay, ya, tengo que hacer una maestría, ¿no? O sea, o necesito como más herramientas para poder como hacer diferentes cambios en este punto, ¿no? Entonces, yo siento que mucho ya abrirte un poco al panorama real, o sea, porque sabemos que la católica también a veces puede ser un poco burbuja y entender un poco las dinámicas, entender los problemas que hay al fin y al cabo en el mundo, te da una visión más grande y decir, pucha, ya, esto es lo que me gustaría hacer, ¿no? Esto es con lo que me identifico más, porque al final no tenemos que resolver todos los problemas que existen, ¿no? Sino que justamente para eso estamos, para buscar o sea, en dónde como se encuentra lo que yo quiero hacer y lo que necesita pues la situación en ese momento, ¿no? Y creo que ahí como hay más, puede ser que lo tengas un poco, o que se te pueda abrir un poco y puedas entender más la pasión que uno puede tener, ¿no? Y la pasión no es la tesis, que eso también a veces, en mi época también se entendía así, ¿no? Como que tu tesis era lo que marcaba qué es lo que ibas a hacer de acá en el futuro, ya. Yo creo que no es la idea ahora, ¿no? La idea es como en dónde vas a entrar en el mundo laboral y vas a comprender como que por ahí no es y vas a buscar otra cosa, o por ahí sí es y al final todo, o sea, tu vida va a llegar hacia lo que quizás como que en un momento pensabas que por ahí estaba, pero no lo tenías tan claro como ya en 2, 3 años después, ¿no? Y yo te aseguro como que en 1 año, 2 años, cuando ya hayas pasado por esas experiencias, vas a tenerlo mucho más claro y ya vas a saber a dónde quieres apuntar, ¿no? Sí, yo quería añadir algo que me ha hecho reflexionar esta pregunta porque yo totalmente de acuerdo con Henry que hace 8 años no hubiese pensado que lo que ahora me apasiona es lo que me apasiona, que lo que ahora me apasiona era lo que me iba a apasionar en ese momento, ¿no? Pero de algo que sí estoy seguro es que la forma en la que la Facultad de Ciencias Sociales tiene de poder moldear esa aproximación a lo que sucede a nivel político, a nivel social, sí me ayudó mucho a poder encontrar eso que finalmente hoy en día yo siento que es lo que quiero hacer de ahora en adelante, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿cómo es que como la forma de racionalizar, ¿no? Los problemas que están afectando la vida de la gente, los derechos de la gente en general,
Eso me ayudó muchísimo para empezar a conversar con la gente, obviamente para conseguir un trabajo, eso sí, por descontado, pero más allá de eso, para poder conversar con la gente, ¿no? Conversar con gente de diversas, que vienen de diversas realidades, que tienen diversas perspectivas, que tienen experiencia laboral en el sector público, que tienen experiencia laboral en el sector privado, que tienen un, un trasfondo mucho más activista o que son políticos o que son personas que no tienen ningún interés en la política, pero siempre hay algo que puedes conseguir y yo le agradezco mucho la formación, la formación que tuve en la facultad porque si bien cuando yo egresé no sabía exactamente qué quería hacer, tenía alguna idea de algo que me interesaba, que en ese momento eran pueblos indígenas, pero en el camino creo que ese marco de pensamiento, de racionalización de a lo que estaba expuesto, me ayudó mucho a poder hablar con las personas que de alguna manera me daban pieza por pieza y que poco a poco me permitieron armar ese rompecabezas, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si eso ayuda, pero a mí me ayudó mucho, me ayuda mucho en este momento a pensar que no está mal no tener las cosas claras, pero sí creo que es recomendable pensar de dónde uno está anclado en este momento en el que se está egresando o está como que a la mitad de la carrera o que ya egresó y que recién egresado hace poco tiempo y que uno no tiene las cosas claras. Creo que está muy bien pensar cuáles son esas anclas que uno tiene y que ha ganado en 5 años de carrera, y cómo eso puede ayudar a uno a poder seguir descubriendo el camino, ¿no? Creo que eso es algo que se me ocurre en este momento. Gracias. Gracias. Gracias, Henry. Gracias, Francisco. Ha estado demasiado interesante. Gracias por su dedicación, ¿no? De